La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en esta serie de programas de los buques hundidos por los submarinos nazis en 1942, y estamos con el sexto, con el último, que sería el Amatlán, que este sí era un buque petrolero, el que realmente fue un buque de carga, a excepción de los otros 5, fue el Oaxaca. El Oaxaca transportaba maquinaria, postes de telégrafo, piñas, o sea, transportaba de todo, que hasta en el programa anterior se mencionó, hasta el homenaje de casa del embajador de México en Cuba que regresaba a México. Bueno, pues perdieron muchas cosas. Y el Amatlán sí fue un buque petrolero mexicano de 6.511 toneladas, hundidas por el mismo submarino que hundió al Oaxaca, el U-171. Ahora bien, el Amatlán es construido en Ansaldo and Company, San Giorgio, Muggiano, Italia. Era un barco italiano, clase Steam, tipo petrolero, operado por Petróleos Mexicanos, registrado solamente en 2 puertos, en Génova, Italia, y en Tampico, México. Iniciada su construcción en 1923, votado en el mismo año y dado de baja el 4 de septiembre de 1942. Su desplazamiento era de 6.511 toneladas, su eslora era de 124, su manga de 16,70, su puntal de 9,41, velocidad de 9 nudos y su tripulación de 35. Fue construido y votado en marzo de 1923. Perteneció a la compañía italiana Scott Marine per trasporto di petrolio e derivati, la Columbia, con el nombre de Vigor. Fue incautado el 7 de abril de 1941 por el gobierno mexicano, ya sabemos, bajo el recurso de derecho internacional de Hangaria, aduciendo los daños al tráfico marítimo por la guerra, causando daños a México en su transportación marítima. Su hundimiento, bueno, pues él era tripulado con 35 hombres bajo las órdenes del capitán de corbeta Gonzalo Montalvo Salazar. El 4 de septiembre de 1942 el Amatlán regresaba de transportar 55,000 barriles de petróleo de La Habana, cuando fue impactado por 3 torpedos del submarino alemán U-171, comandado por el Capitán Lieutenant Gutenpfeffer, que recordemos que nace en 1914 y va a morir, me parece, si mal no recuerdo, lo dije en el programa pasado, en 1980. Como consecuencia se hundió a 62 millas de Tampico y 22 de Punta Jerez. 5 marinos que habían desobedecido la orden de no dormir en sus camarotes, sino en cubierta, fallecieron por su imprudencia. Este fue el 6º y último barco mexicano atacado por los U-Boot, por los submarinos alemanes. El U-Boot fue el mismo submarino que había hundido al petrolero Oaxaca en 1942, el 27 de julio, falleciendo 6 marinos. El U-Boot germano se hundió a las 13 horas del 9 de octubre de 1942 en el Golfo de Vizcaya, cerca de Lorient, Francia, en la posición 45 grados 39 latitud norte, 03 grados 34 latitud oeste. Por minas hubo 22 muertos y 30 sobrevivientes, incluyendo como sobreviviente su comandante Pfeffer.
Sí, precisamente nace en 1914 y muere en 1966, no en 80. Se me fue ahí con otro comandante. Guten Perfect. Perfect. Bien, bueno, pues aquí está, les he entregado toda la relación de que precisamente México, al declararse ya en estado de guerra, bueno, pues se empieza a armar. En primera instancia se tenía la idea de la infantería y que México peleara en el centro de Europa. Lo que había después del día D, obviamente, ya había pasado el 6 de junio de 1944, pues las tropas mexicanas iban a entrar por esas épocas, si no es que un poco antes, por ahí, despuesito del día D, o hacia el 45, inicios del 45, pero con parte con un compuesto de artillería e infantería, o sea, por tierra. Pero ya después se toma la decisión de mandar una flota aérea a Filipinas. Ahora bien, dicen que Filipinas, en todos los documentales que he visto, y algunos de aquí de YouTube que tienen muchos errores, mencionan que Filipinas era un país hermano, que Filipinas era, se hablaba español mucho tiempo. Entonces yo les voy a decir una cosa: Filipinas es, durante el virreinato de la Nueva España, Filipinas es conquistado por la Nueva España y nombran Capitanía General de Filipinas. Entonces, Filipinas le rendía cuentas a la Nueva España, o sea, aquí a México, que no existía México, obviamente. Y por eso se habla español, y por eso hay una plaza, y por eso hay muchos, el apellido, por ejemplo, apellidos españoles que quedan en México también llegan a Filipinas, porque eran o de frailes o porque eran de soldados españoles, o ya después criollos, si se conserva el apellido. Y hay muchos apellidos nacionales, o sea, que nos pueden sonar que estamos como en México, en Filipinas. Y entonces se decide que en la Guerra del Pacífico, pues todo lo que es Filipinas está tomado por los japoneses, y es cuando se determina entrenar, primero incorporar al escuadrón 201 con mecánicos, con pilotos aviadores, los cuales eran 32, mueren 2 en entrenamiento y quedan 30, de 300 gentes que conforman entre todas estas gentes, artilleros, mecánicos, pilotos, técnicos en aviación, técnicos en comunicaciones. Eran 300 gentes, otros dicen 290, otros dicen 299, bueno, cerrémoslo en 300, que son los que viajan precisamente a Filipinas y primero son entrenados en Estados Unidos, en todos los estilos de guerra o en el arte de la guerra. Los pilotos son entrenados porque los aviones que van a manejar son muy potentes, muy rápidos y también a la vez pesados. Eran aviones de combate, aviones caza de gran envergadura, de 4 ametralladoras. Por lo regular los Stukas alemanes usaban una al centro, en la nariz, en el cono de nariz al centro tenía una metralleta muy grande, me parecía era 50 milímetros o 20 milímetros, una cosa así. Y por lo regular, como los estadounidenses principales, los alas de gaviota, los famosos tigres voladores, pues usaban en sus alas 3 ametralladoras por ala. Bueno, pues el P-47 Thunderbolt, que es el que va a utilizar y le va a facilitar a Estados Unidos a México, al escuadrón 201, a los 30 pilotos que quedan capacitados, porque de esos pilotos 2 mueren preparándose y 4 quedan, eran 39 pilotos si mal no recuerdo, 37 pilotos, 2 mueren en entrenamiento y 4 quedan fuera de servicio aéreo por cuestiones de salud. Entonces quienes mandan a 30, que eran los que eran aptos, bueno, van a ser destacados después en la isla de Luzón, allí en Filipinas, y ahí va a ser el cuartel general. Ellos son agregados a la 5ª Fuerza Aérea de Estados Unidos y precisamente
prácticamente estarán 6 meses en guerra, si no es que un poquito más, pero poquito más de medio año, del año del 45, donde precisamente les llega el telefonazo, el aviso del alto mando y de la Quinta Fuerza Aérea que la guerra ha terminado. Ellos no lo creían y bueno, también tienen incursiones, 2 incursiones por tierra, donde tienen pelea cuerpo a cuerpo con los soldados japoneses, capturan a 2, obviamente los trofeos de guerra, banderas, balas, pertrechos de guerra, las ametralladoras que decomisan, pues todo esto lo tiene la Fuerza Aérea en este museo que van a hacer ahora en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Se van a trasladar todas las cosas, al parecer, a un nuevo museo de la Fuerza Aérea, donde se exhibirán, pues, por ejemplo, la pistola, una pistola muy casi parecida a la P-08 para verle la Luger. Bueno, pues era la Nambo, una pistola japonesa era de 8 milímetros, no muy buena en su potencia, pero bueno, pues era artillería japonesa, incautada, tomada, bajo la incursión mexicana allá en Luzón. Por eso existe la batalla de Luzón, que esa fue cuerpo a cuerpo, junto con los Estados Unidos, con los soldados estadounidenses. Y bueno, las proezas aéreas que después va a reconocer el general Douglas MacArthur en Tokio, cuando va el alto mando mexicano a verlo, cuando la firma de la rendición de que se ha avisado que la guerra ha terminado y viene la rendición, la firma en un buque, donde Japón firma su rendición, Italia y Alemania. Bueno, pues los altos mandos mexicanos van a ver a Douglas MacArthur a Japón, en Tokio estaba él precisamente, y MacArthur reconoce realmente los hechos heroicos que ha hecho el Escuadrón 201, reconoce a los pilotos aviadores mexicanos, a los que mueren en combate, que fueron 2, que están ahí en el monumento al Escuadrón 201, ahí abajito del castillo de Chapultepec. Que les voy a decir una cosa, ahí no había nada de restos humanos, nada más estaban los nombres. A raíz del bicentenario, el presidente Felipe Calderón manda a exhumar a los 2 pilotos aviadores que regresan a México, porque los demás se pierden en el mar, mueren ahogados o devorados por los tiburones, y estaban en el Panteón de Dolores, muy cerquita de donde está la rotonda a los hombres y mujeres ilustres. Pues los exhuman y precisamente en la escalinata principal del monumento está cada uno del lado derecho, del lado izquierdo, y ahí a partir del 2010, por orden del presidente Calderón, están los restos de estos 2 pilotos aviadores del Escuadrón 201, y qué mejor que estén ahí en un monumento que, aunque tenía toda la leyenda, todos los nombres, las placas de los aviones, de las incursiones, todo en bronce, muy bonito, pues no tenía, realmente era un monumento vacío, porque no había en sí, vamos a decirlo así, una esencia. Y la esencia ahora son estos 2 pilotos caídos, sus restos áridos están, o sea, sus huesitos están ahí a un lado del barandal, vamos a decirlo así, del basamento principal de la escalera del Escuadrón 201 en el bosque de Chapultepec, pasando prácticamente, si ustedes van a visitar, pasando el monumento a los niños héroes, no los espárragos, no el monumento que se ve en Reforma, no, donde sí están los restos, donde está el obelisco famoso, y está ahí una placa enfrente, si voltean dice aquí fue donde cayó Juan Escutia, esas placas que puso la Asociación del Colegio Militar en 1970, que no es cierto que cayó ahí Juan Escutia, pero bueno, había que darle ahí la simbología al héroe. Y adelantito, precisamente enfrente del único ahuehuete que queda de hace más de 500 años, que sembrara el señor de Texcoco, el rey poeta Nezahualcóyotl, el famoso sargento,
enfrente está ahí precisamente el monumento del Escuadrón 201. Y a un ladito, si lo ven de frente del lado izquierdo, está la entrada al audiorama, donde está precisamente la gruta que fue clausurada, el túnel este que fue clausurado, que dicen que en los 60, 70 se perdieron 2 alumnos y que han trascendido y que están felices porque jamás los encontraron. Ese tiro natural del cerro, del Chapulín, que está hecho de andesita, es igual al del otro lado. Prácticamente estaríamos dando así un arco, hacia el otro lado estaríamos a la misma altura de la entrada al elevador por el túnel donde entraba Nezahualcóyotl a su observador astronómico. Él ahí había un tiro directo a través del cerro, o sea, el agua había abierto y él podía ver las estrellas perfectamente bien, donde ahora está el elevador, que sube precisamente los que pusieron ese elevador de la marca Kone, pues hicieron el cálculo y decían que de la base, de donde está el túnel del cerro, donde iba al observatorio astronómico Moctezuma, que era de él, pues él ahí veía las estrellas y las leía, las interpretaba, y luego los baños están hacia atrás, dando la vuelta al cerro de Chapultepec. Bueno, pues hicieron el cálculo que son, yo lo he cronometrado, son 26 segundos lo que tarda en subir el elevador de la base del túnel a donde salimos precisamente a un lado de la escalera de los Leones, de esa escalera de mármol. Son 26 segundos y están hablando de 14 pisos de altura. Entonces es algo muy interesante. Chapultepec siempre es muy interesante, y bueno, estos restos, que está abierto al público obviamente en el horario del bosque, pues se pueden ir a visitar, porque está ahí marcada con sus placas y su cruz latina. Esto quiere decir que eran católicos, estos 2 pilotos que murieron. Pues amigos, amigas, con este último reportaje sobre precisamente el buque, sí era petrolero, el Amatlán, terminamos esta serie de programas de los buques que hundieron, o los barcos que hundieron los nazis en 1942, por lo cual México, a través de su general presidente, don Manuel Ávila Camacho, declara la guerra, el estado de guerra, el 1 de junio de 1942. México entra en guerra con las 3 potencias del eje, que era Italia, Alemania y Japón. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Continuaremos después ya con la incursión del Escuadrón 201 y tendré el gusto de presentarle los parches, los escudos que llevaban en sus uniformes. Gracias. Hasta la próxima.